Hoy a las 7 de la tarde, en la Alianza Francesa de Montevideo, allí en Boulevard Artigas 1271, se presenta el libro Crónicas de un aprendiz, 50 años de periodismo, de Graciano Pascale, presentado en este caso por Mauricio Rodríguez, periodista que va a hacer allí una entrevista al autor para conversar acerca de este libro, de esta obra. Hoy nos damos el gusto de, antes de la presentación oficial, poder conversar con el protagonista de Crónicas de un aprendiz, 50 años de periodismo, Graciano Pascale, que está en el estudio de Oriental aquí en Expo Prado. Graciano, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, buen día, Roxana, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Graciano, podemos conversar de una cantidad de cosas, podemos ir repasando los tiempos de tu carrera, pero tal vez ahora voy a empezar al revés. Muchos ahora te tienen asociado al polemista, a la persona que participaba en los debates de radio y televisión, pero hay una carrera que sustenta llegar a ese punto y ubicarse en ese lugar. ¿Cómo comenzó la carrera periodística de Graciano Pascale? Empezó lejos de ese rol, digamos, o lejos de esa modalidad, pero siempre cercana a los temas de la política, que fueron los que, de alguna manera, fueron los que me movieron desde el propio comienzo de la carrera. Y los comienzos fueron, como yo creo que deben ser en una profesión como esta, desde los escalones más bajos que uno puede imaginar, haciendo el fútbol de menor jerarquía, ¿verdad? De las divisiones inferiores, claro, de la última divisional, siempre de forma profesional. Y bueno, y a partir de allí, primero en el Diario de la Noche, que fue justamente el comienzo, en agosto de 1970, haciendo uno de esos partidos, y luego pasando por sus sucesivas redacciones de diarios, el diario Acción, un vespertino que ya no existe. Bueno, ya no existen vespertinos, además. Claro. No solamente Acción, no existe ninguno. Pero en aquella época sí llegaron a haber 3 vespertinos simultáneos: Acción, el diario y el Plata. El diario fue el último, ¿no? El Diario de la Noche. Creo que después salió Últimas Noticias como vespertino. La versión vespertina, Últimas Noticias, Hubo una edición vespertina de Últimas Noticias, creo que fue la última. Mundo Color también fue un vespertino. Bueno, haciendo memoria van surgiendo nombres, pero digo, el vespertino además murió en Uruguay y está muriendo en todos lados, porque la televisión con las noticias ya a las 7 de la tarde cumple hoy el rol que tenía el vespertino entonces, o sea, llegar a la casa y ver las últimas noticias, en fin. Bueno, y después de allí, la redacción del vespertino Acción, después volví, ya me integré a la redacción estable del Diario de la Noche, en un periodo en el que estaba Iván May, Jorge Burel, Juan Francisco Fontoura, Tomás Lin, en fin, personajes que marcaron una época en la historia del periodismo, y yo tuve la fortuna de compartir con ellos, en algunos casos en el comienzo de sus carreras, como el caso de Burel y de Tomás Lin, del querido Tommy, en otros ya con una carrera ya avanzada, como el caso de Fontoura y del Turco May, siempre recordado el querido Iván May. Y después alterné mucho en radios, en algunos programas de televisión, hice corresponsalía de medios extranjeros, y así fue transcurriendo la carrera, alternando distintos medios, pero siempre manteniendo ese fuego del primer día. Ahí va, eso. La pregunta es, ¿cómo nació ese fuego? ¿Por qué el periodismo? Cuando además vos sos abogado también. Sí. ¿Por qué nació el periodismo? Yo creo que cada uno puede tener una explicación. Estamos en una mesa donde todos compartimos la misma pasión y cada uno puede tener una explicación diferente para esa vocación. Supongo que cada vocación tiene algún hilo conductor, le pasará a los médicos, le pasará, yo qué sé, a los dentistas, a los músicos, en fin. En el caso mío, yo creo que el gran motor fue la curiosidad. Una curiosidad exacerbada y llevada al máximo sobre cualquier cosa. Yo qué sé, yo era de los que leían, los prospectos de los medicamentos, por ejemplo, sin entender absolutamente nada. Acá Roxana hace con la cabeza que ella también. Bueno, o sea que hay algo allí que explica, ¿verdad? La curiosidad absoluta, infinita, curiosidad por saber todo, pero una curiosidad asociada a al sentido de obligación de transmitir eso que uno aprende a los demás. O sea, no una curiosidad egoísta o individual, sino una curiosidad al servicio de los otros. Y en el entendido de que a los demás también les interesan las mismas cosas que le interesan a uno. Claro. Y bueno, eso después uno va desarrollando
un abordaje profesional de esa curiosidad, o sea, la utilización de esa curiosidad como la herramienta básica para ejercer la profesión. Y después uno va aprendiendo distintas cosas. Pero hay mucho de intuición y hay mucho de perfeccionamiento en el curso del trabajo. Por eso el libro se llama Crónica de un aprendiz, porque es una tarea, es un aprendizaje que no termina nunca. No termina nunca. Entonces uno a veces, lee a los mayores, no sé, a mí me pasaba de fascinarme con ciertos periodistas y seguirlos por todos lados, incluso prensa internacional. En una época yo seguía muchísimo la prensa brasileña. Aprendí portugués leyendo diarios de Brasil. En la época de la dictadura no había mucha cosa para leer acá y empecé a comprar un semanario que se llamaba Opinião, que traía la versión portuguesa del diario Le Monde de Francia. Entonces, lo vendían en un kiosco de la Plaza Independencia y un día lo descubrí allí, unas caricaturas inmensas en la tapa. Y empecé a comprarlo porque, había cosas interesantes y ahí, sin saber nada de portugués, empecé a leer hasta que le agarré el hilo al idioma y seguí esa afición por la realidad de Brasil y por el periodismo brasileño, la seguí muchos años. Ahora con el mundo de Internet uno accede a diarios de cualquier parte del mundo. Inmediatamente, además. Inmediatamente. Sigo mucho prensa española, incluso a partir justamente de la Internet y de acceder por ese medio a prensa española, empecé a seguir a un periodista, Ignacio Camacho, que es un gran columnista del diario ABC de España, Premio Nacional de Periodismo de España, es un 3 o 4 años menor que yo. Más o menos hicimos simultáneamente una carrera similar, o sea, los dos empezamos en un vespertino. Entonces, le empecé a escribir por email, le escribí un día al diario, me contestó, tuvo la amabilidad de contestarme, empezamos hablando de fútbol y terminamos haciendo amigos, y cuando viajé a España nos conocimos y me atreví a pedirle el prólogo del libro. Así que tengo el honor de que el prólogo del libro lo ha escrito uno de los periodistas españoles de mayor jerarquía, de los mejores de su generación además, una pluma excepcional. Y lo empecé a seguir a él, fascinado por su estilo, por la forma de escribir, por cómo abordaba los temas. Uno siempre va encontrando puntos de referencia. Me pasaba en la radio también cuando yo era más chico, de seguir periodistas, sí, y el estilo, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la política. Y antes del golpe de Estado había un programa en Radio Carve que se llamaba Tomando el Pulso de la República, que lo dirigía Omar de Feo, después lo hizo Never Araujo, y el destino quiso que después yo terminara en ese programa también, en el año 75, 76, por ahí. Primero la voz de Omar de Feo, que era inigualable, una voz excepcional, carismática. Paralizaba el país realmente su Paralizaba el país, pero además el abordaje del tema político, ¿no? El abordaje profesional, más allá de que él, obviamente, como todos los periodistas y como todos los ciudadanos, tenían su propia forma de pensar, y su simpatía, como tiene todo el mundo, y tiene derecho a tenerlo, pero una vez que uno entra al estudio, cuando cierra la puerta, esto es un sacerdocio. Acá uno se pone al servicio del oyente y no importa más nada. Cuando uno quiere hacer este trabajo de manera profesional, uno dice, acá yo todo lo mío lo dejo de la puerta para afuera, acá soy un profesional, acá hago mi trabajo y pongo mi curiosidad al servicio de los demás. Y cómo abordaba Omar de Feo el estilo de las preguntas. Después un poco un sucesor que de él sin duda fue Never Araujo, que también marcó una época en el periodismo radial y televisivo del Uruguay con sus temas, abordajes en temas políticos. Después también tuve la suerte de trabajar con Araujo en Radio Sarandí, en vivo y en directo. Claro. O sea que, digamos, el destino quiso que aquellas personas que en su momento eran referentes en el periodismo, el destino quiso que yo pudiera compartir un momento de la carrera. Ahora te vamos a preguntar por tu derrotero, porque además por lo visto es riquísimo, algo está recogido en el libro, obviamente, pero en el agradecimiento del libro pones a la memoria de quienes me guiaron en este camino. ¿Quiénes te guiaron en este camino? Muchos, sobre todo quienes me abrieron puertas. Algunos ya fallecidos, por razones generacionales, van quedando por el camino. Pero yo soy muy reconocido a todas las personas que me abrieron la puerta. Y cuando yo tuve oportunidad, pasados los años, de hacer lo mismo, traté de estar a la altura, ¿no? Muchos. El primero de todos, el que me abrió la primera puerta fue un vecino de casa. Allá yo vivía en los Portones de Carrasco, en la casa de mis padres. Leonidas Piria, un viejo periodista policial de la vieja época de la crónica policial, que llegó a ser secretario de redacción del diario y de La Mañana.
Y yo tendría, no sé, 14, 15 años, y siempre vivía muy interesado por los diarios, el periodismo. Y cuando me enteré que él era periodista, que para mí siempre el periodista fue una raza superior, digamos, ¿no? Yo siempre consideré el periodista como una persona superior, ¿no? O sea, yo oía un periodista o escuchaba a alguien y sentía que era una cosa... Estaban por encima de todo, ¿no? Y lo sigo sintiendo además, ¿no? Digo, ahora puedo decir con un poco de vergüenza que soy también colega de ellos, entonces eso me da mucho orgullo también. Pero cuando yo me enteré que él era periodista, además obviamente una diferencia generacional, él podría tener la edad de mis padres, de hecho tenía hijas más o menos de mi edad, y un día le dije, mire, usted trabaja en el diario, mira, a mí la verdad que el sueño de mi vida siempre fue trabajar en un diario. Y dice, bueno, está muy bueno. Y un día me dice, dice, mira, andá mañana a hablar con Luis Edelmiro Chele, que era el encargado de la parte de información deportiva allí del diario. Y en esa época el diario, la mañana del diario, la misma empresa SEU, se llamaba Sociedad Editor Uruguaya, Sociedad Anónima, tenía un sistema de cobertura de hechos, sobre todo deportivos, que era amplísima. O sea, se cubría toda la actividad deportiva oficial, se cubría íntegra, desde el partido del Estadio Centenario hasta el partido de la Extra, que es la divisional que ahora no sé si se llama Primera Amateur o no sé cómo se llama ahora, porque estaba la A. Han cambiado el nombre a tantas cosas. Han cambiado el nombre, antes de la A, la B, la intermedia y la Extra. Bueno, se cubrían los partidos de la Extra, incluso de las divisiones inferiores. De hecho, mi primer partido fue quinta intermedia, un partido de quinta intermedia, Canillitas, y creo que era Villa Española, en la cancha de Canillitas en el Parque Oquela. Eso fue en 1970. Bueno, entonces ese fue el primer partido que me dieron. Me dice, andaba a hablar con fulano, me presenté. Yo en ese momento estaba haciendo un cursito de periodismo en la Escuela Latinoamericana de Periodismo que dirigía Hugo Byron, en la calle Canelones y Tacuarembó, a la vuelta del Canal 10. Y bueno, allí me presenté, como me dijo, donde están los juzgados penales ahora en Bartolomé Mitre, atrás del Teatro Solís. Sí. Allí estaba la mañana del diario, todavía se ve el cartel allá arriba. Me presenté, segundo piso de la redacción, había una puerta vaivén de madera, vidrios ahí que separaban el vestíbulo de la redacción. Me presenté, me dijo, así como no, es fulano de tal, chico, ¿cómo estás? Mira, te toca el domingo a las 11, no sé qué, en el Parque Oquela, ¿cómo no? Me tomé el 306, que pasaba cerca de mi casa, y sentí que estaba cubriendo la final de la Copa del Mundo. Claro. Pero literalmente, claro. O sea, me sentí el periodista más importante del mundo en ese momento. Iba al vestuario, tomaba los nombres de los jueces, los jugadores, quién hizo los goles, los cambios, tratando de no equivocarme ni siquiera en el minuto en el que hacía el gol de fulano de tal, ¿no? Bueno, y ese fue el comienzo, y siempre con ese sentido de seriedad, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que tiene que marcar la actividad de los periodistas, ¿no? Sea cubriendo un partido de la quinta intermedia, claro. O si tenemos la suerte que entre el presidente de la República, ahora que lo estamos esperando acá en el estudio de Oriental en el Prado, si entra el presidente, con la misma seriedad que uno cubre un accidente en la esquina en Lucas Oves y 19 de abril, exactamente con la misma seriedad, porque es un trabajo, porque además el oyente merece, el público merece esa misma dedicación a todos los temas. Por algo nos da la atención, por algo en este momento está escuchando esta radio, está escuchando esta entrevista, y nosotros tenemos que estar a la altura de esa... tenemos que ser agradecidos con eso, ¿no? Eso es una gran reflexión esa, Graciano, porque nosotros cuando preparamos el programa no lo preparamos para nosotros, claro. Lo preparamos para el oyente y tenemos que estar a la altura de la demanda del oyente. Exactamente. Está en búsqueda de un determinado contenido, una determinada información, y tenemos que traérsela presentada de una manera acorde a la importancia que tiene el que el oyente nos dé lo más importante que nos puede dar, que es su tiempo. Exactamente. Y bueno, y eso fue lo que para mí fue siempre el leitmotiv, ¿no? Tú creo que la pregunta comenzó, ¿quiénes me guiaron en ese camino? Bueno, sí. Él fue el primero. Pero después hubo otros, yo que sé, tengo que recordar, por ejemplo, a Manino Mercader, que fue mi primer secretario de redacción en el diario, Alfredo Barrana, Daniel Álvarez, tengo que recordar a Mario César Zanocchi, ya desaparecido, que era prosecretario de redacción de Acción, después fue secretario de prensa de la presidencia del presidente Sanguinetti, un gran periodista, pero además muy buen orientador, muy acompañando el desarrollo. Yo en ese momento tenía 18, 19 años, era un chiquilín. Claro. Manino Mercader, que es bueno recordarlo, antes de fallecer, integraba el directorio de... Sí, lo tengo presente. Bueno, él también hizo una gran carrera en el periodismo, tuve la suerte que fuera mi jefe, después puedo decir con orgullo que fue también mi amigo. Bueno, y a lo largo de la carrera, con distintos matices, ¿no? Porque, digamos, hay
la personalidad de cada uno es propia, ¿verdad? Y hay quienes tienen un carácter de una manera, otros de otra, pero yo de todo el mundo aprendí, incluso algún traspié que recibí en el camino, porque todos tenemos algún tropezón. También saqué lecciones de esos tropezones. Yo creo que uno tiene que aprender de todo, de lo bueno y de lo malo. Y bueno, hubo algunos tropezones que fueron algunos dolorosos, pero bueno, uno tiene que mirar para adelante. Los tuve también durante la dictadura, cuando, bueno, ejerciendo el trabajo periodístico, tuve problemas. Pero esos son condecoraciones que uno tiene, ¿no? Cuando uno se compromete con una profesión, asumiendo los desafíos que tiene, bueno, está dispuesto a asumirlo, ¿no? Por algo se dedica a esto. O sea, como mucho que sea un taxista, seguramente hay alguno que nos está escuchando ahora en su taxi, te va manejando y corre el riesgo de que un día puede chocar, porque bueno, claro. O a un médico le puede salir mal una operación, o yo qué sé, un policía de repente en un procedimiento la cosa se complica. Bueno, a los periodistas también, ¿no? O sea, nadie está libre de tener problemas en el ejercicio de la profesión, pero lo importante es desempeñarla siempre con profesionalidad, con rectitud, con honestidad, con decencia, sabiendo que hay cosas que no se pueden hacer, sabiendo que por ejemplo, no se puede llevar una agenda propia en el periodismo. O sea, uno toda la agenda propia la tiene que dejar afuera, ¿no? Uno no puede usar el micrófono para... Sin intereses personales. No puede, ¿no? Desde los más chicos a los más grandes. Si uno, no sé, se peleó con el mecánico de la esquina porque, no sé, no puede venir a la radio y decir, no, porque ese taller mecánico, no, eso no le interesa a los Sí, evitar los lugares comunes como las generalizaciones, porque todos los talleres mecánicos... Claro, todos los bueno, talleres eso es peor. Porque si dejar de lado las cosas personales, y hay que tener grandeza para dejar las cosas personales, ¿no? Porque uno va acumulando a lo largo de la vida heridas y tropezones, y si uno se pone después a hablar por las cosas personales, no termina más. Pajares, yo me veo tentada de hacerle varias preguntas. Con mucho gusto. Pero venirme un poco más acá en el tiempo y dejando un poco el tema de lo que fueron todos sus inicios, sino venirme un poco más para acá. Sí, ¿cómo no? Y preguntarle cómo está viendo el periodismo de ahora. En particular, quizás dos preguntas que son, me parece, como claves. Primero, ¿cómo lo está viendo desde la llegada de las redes sociales? Si las redes sociales han cambiado de alguna manera las reglas del periodismo. Siendo un protagonista de más redes sociales, hay que decirlo. Porque es un medio de comunicación más. Sí. Yo lo tomé como tal. O sea, yo asumí un protagonismo en las redes, no sé si llamarle protagonismo, pero soy muy activo en las redes porque encontré que es un medio de comunicación. Claro. Y además que no necesito que nadie me contrate. O sea, ustedes acá están acá porque tienen un contrato con la radio confió en la profesionalidad de ustedes y ustedes están acá. Si no fuera así era un poco complicado. En cambio en las redes no me tiene que contratar nadie, simplemente yo escribo y si hay gente que le interesa, me sigue, y si hay gente que no le interesa, no me sigue. Entonces lo tomé así. Pero entiendo que no es el uso que el común de la gente le da, porque no son periodistas. Pero en el caso mío sí. Y creo que te interrumpí porque tú querías responder la pregunta. No, porque eso, justamente, si las redes sociales de alguna manera habían cambiado ciertos paradigmas del periodismo, y bueno, y después, justo usted hablaba de este colega de España que le hizo el prólogo del libro, con el que usted ahora dice que tiene una amistad. Preguntarle si ha tenido la posibilidad de hablar con él sobre cómo está visto el periodismo de Uruguay en el mundo, o sea, cómo son vistos los periodistas a nivel internacional. Bueno, sí, hablamos mucho de periodismo, no de periodismo uruguayo, porque bueno, obviamente no puedo pretender que esté al corriente de los vaivenes de la cosa uruguaya, que realmente, digamos, en el mundo del periodismo internacional es una cosa pequeña. Pero sí hablamos mucho del periodismo, porque es un tema que nos apasiona, y justamente y del impacto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Formamos parte de una generación que está viviendo el ocaso de los medios impresos. Lo que era el paradigma del periodismo, que era el diario, y que fue la gran escuela, lo fue para mí, y de alguna manera yo escribo mucho en las redes sociales porque para mí el eje sigue siendo la escritura, porque es el nivel más alto de civilización al que una sociedad puede llegar. O sea, comunicarse a través de signos escritos, darle un significado a los signos escritos y llegar a un entendimiento. Eso es una cosa fantástica, ¿no? O sea, la palabra, el uso de la palabra. Ahora estamos hablando por la radio y la gente nos está escuchando y está, supongo yo, tratando de entender. Pero otra cosa es escribir las ideas que uno tiene y llegar a otro a través de signos y que esos signos, esas palabras signifiquen algo para esa otra persona. Claro. Como avance de la civilización y desarrollo del ser humano es una cosa fantástica. Fantástica. ¿Eso en cuánto se logró? No sé, en 30, 40, 50 mil años, no sé cuándo.
¿Cuándo habrá sido el primer ser humano que dijo una palabra y el que dijo, bueno, para que no se pierda esta palabra la vamos a escribir? ¿Y cómo escribimos una palabra? ¿Cómo hago yo para que la otra persona sepa que acá dice agua, o acá dice amigo, o acá dice mamá? Es fantástico, ¿no? Bueno, y uno llegó a la humanidad, uno nació en la época que todo ese problema ya estaba resuelto. Claro. Ya todos sabíamos cómo se escribe mamá y cómo se pronuncia y qué es lo que evoca en el corazón de cada uno cada palabra. Entonces, para mí eso es fantástico, es subirse al tren más moderno que hay en la historia de la civilización y poder transmitirlo. Obviamente, las redes sociales, ¿qué hacen? A mí me parece que hacen que se mezclen mucho las distintas técnicas y se genere un intercambio muy horizontal entre el comunicador y el que recibe la comunicación, entre el emisor y el que recibe la emisión. Porque si yo escribo algo acá, y yo de hecho escribo muchas veces por día, inmediatamente la gente contesta. Y algunas veces para agradecer, otras para hacer una acotación, otras para decir cosas que no hay que decir. Y bueno, yo cada uno lo trato de manera distinta, ¿no? Si alguien insulta, lo anulo, digamos, lo dejo al costado del camino, o sea, porque en realidad la civilización no es insultarse ni tirarse piedras. La civilización es intercambiar, es conversar, es llegar a un entendimiento, es compartir, ¿no? Eso es la civilización, si no terminamos como en Ucrania. Entonces, el que se pone violento, agresivo, ese queda en un camino y queda solo, gritando ahí sus cosas. Y después el otro, el que está a favor o está en contra o dice un aporte, yo lo sigo porque me interesa mucho, yo estoy aprendiendo todos los días. Y eso ha impactado en el periodismo, porque ahora uno escribe algo y uno se puede equivocar, como nos equivocamos, y siempre hay alguien que dice, che, mira, no, ese dato que pusiste está mal. Antes, ¿qué pasaba? Antes uno escribía en el diario, publicaba, llegaba a la casa al diario, la persona lo leía, el otro día si quería escribir una carta al diario para decir, y llegaba la carta al diario, y después cuando publicaba la carta ya la noticia había pasado. Entonces ahora hay una inmediatez, hay una relación horizontal, hay una democratización también, porque ahora todas las personas pueden acceder a un medio de comunicación. Antes era como, digamos, para elegidos, en el sentido de que era una profesión y había que llegar a una radio o a un diario y uno, en fin, tenía que ser seleccionado y demostrar que tenía habilidades para eso y acceder y tener el privilegio, porque es un privilegio, de estar atrás de un micrófono. Es un gran privilegio, hay que saber usarlo, estar atrás de un micrófono y poder comunicarse. Pero ahora cualquiera lo puede hacer. Ahora con un celular, yo estoy hablando, entonces te mandan un mensaje, nada, decirle a Pascal que eso no es así, no sé cuánto, nada, se equivocó, no era el partido tal, o no sé qué, o el dato que dio estaba mal. Y eso impacta en la profesión, entre otras cosas, ¿verdad? Esa inmediatez de la que habla, ¿le resta profundidad a los temas? Deja un campo abierto para que quien se interesa en algo pueda buscar por sí mismo a alguien que quiera profundizar. Pero es cierto, sí, que hay una tendencia a la superficialidad, eso es verdad. Hay una tendencia al impacto, al golpe de efecto, eso es una verdad. Tiene que ver con mecanismos mentales, yo no soy psiquiatra, no he estudiado en profundidad cómo funciona el cerebro humano, pero tiene que haber algo allí que hace que permanentemente estemos abiertos a nuevos estímulos, a cosas distintas, y que situaciones que impactan hoy, dentro de un día o dos, de repente ya pasaron. Cuando yo empecé en el periodismo no era así, o sea, uno empezaba un tema, y ese tema seguía y seguía y seguía hasta que había una dilucidación. Voy a hecho, para no digamos complicarlo, un hecho policial, ¿verdad? Un asesinato, una cosa que también en todas las épocas se mataba gente, ¿no? O sea, no es de ahora. Más o menos, pero siempre. Sí, siempre hubo problemas, con otros nombres, antes le llamaban, yo qué sé, crímenes pasionales, ahora se llama femicidio y ahora se llama ajuste de cuenta, antes se llamaba, no sé. Bueno, pero siempre la gente, lamentablemente, la violencia, al final, hay gente que no tiene otro, en fin, no sabe cómo expresarse de otra manera, bueno. Pero había un asesinato, supongamos, ¿no? El cronista policial seguía esa información, la seguía. Apareció un cuerpo en tal lado. Bueno, hoy leemos, apareció un cuerpo tirado, no sé qué barrio tal, pum, 13 años, no sé qué, pum, pasa. No, un momentito. El periodista ahí, hablaba con el comisario, con el oficial que estaba investigando. ¿Cómo era? ¿Qué pasó acá? No, mirá esto, lo otro. Entonces iba a investigar, iba a la casa de la familia, iba al barrio. Che, ¿y este muchacho qué hacía, qué no hacía, qué se dedicaba? Estudiaba, no estudiaba, trabajaba, tenía familia. Investigaba, hacía periodismo.
O sea, contaba la historia, trataba de... Bueno, y hoy eso como que, no sé si la gente perdió el interés o el periodismo perdió el interés, claro, pero está lleno de historias para contar. Acercándonos al final del reportaje, Graciano, te quiero preguntar por estos últimos años de tu tarea en los medios, que ha sido en base a la opinión. Sí. Fuiste parte nuclear, digamos, de Esta Boca es Mía, Sí. durante muchos años como panelista Sí. en ese programa, también en radio, en las tertulias del Sí. Espectador, en Perspectiva, y luego en la Oriental. mañana del Espectador, Sí. y luego en Para Empezar el Día aquí en Sí. Oriental, donde tuve Correcto. el gusto de producir esas mesas durante 2 años. Sí, cierto. Te quería hacer 2 preguntas con respecto a esa. La primera es, ¿en qué momento decidiste, o si se fue dando solo, del proceso de el trabajo periodístico en una rama a pasar a la opinión? Y luego, justamente, ¿cómo administras tu opinión en relación a tus intereses personales? Sí. A lo que conversábamos antes. ¿Cómo lográs hacer convivir ese tema? Teniendo como eje que donde yo tengo algún tipo de... donde hay algo que roza una situación personal mía, yo me abstengo. Cuando algo roza una cuestión personal mía, yo me abstengo. Ya sea por vínculos personales, por vínculos funcionales o laborales también, situaciones del pasado que pueden haber generado una situación con determinadas personalidades. Cuando algo de eso ocurre y puede quedar flotando la sospecha o la duda de si lo que yo digo, escribo o hablo está teñido por eso, entonces yo simplemente me abstengo. El otro día, justamente en una cena con amigos, un grupo de la época del colegio, me reprochaban eso, ¿no? Decir, pero vos, ¿por qué de este tema nunca hablás o de este otro nunca hablás? O no importa cuál, ¿no? Pero situaciones o personas. Y yo le decía esto, digo, mira, ¿sabes lo que pasa? De repente eso es un exceso de celo personal. Pero si hay algo donde yo en algún momento tuve algo personal o hay algo en la actualidad que me resulta, afecta a algo personal, me abstengo. Porque si yo digo una cosa se puede interpretar de una manera, si digo otra se puede interpretar de otra. Entonces mejor no digo nada. Tengo que convivir con eso. Me gustaría, claro, sentirme, no es que no soy, sentirme más libre de poder explayarme en algunos temas o en algunas personas. No lo hago simplemente por eso, porque, bueno, todos tenemos situaciones personales en la vida, ¿no? Y bueno, y eso puede dejar un sedimento en el ánimo de la persona, y eso no tiene que contaminar, claro, lo que uno hace. Fuera de eso me siento totalmente libre. Fuera de lo que es estrictamente personal, me siento totalmente libre. Y lo único que me guía son, digamos, los criterios generales, ¿verdad? Claro. Nociones valores que uno piensa que tienen que primar en la sociedad y en la política también, ¿no? ¿Y cómo administrás el tema de la polémica? Y te lo pregunto desde este punto de vista. Cuando estábamos Para Empezar el Día en Oriental, yo llegaba a las 6 de la mañana a la radio y estacionaba donde estaciono siempre, allí por 33 y Cerrito. Y vos llegando justamente una mañana, había gente en situación de calle en una esquina, sacaste una foto y comentaste. Y generó mucha polémica. Sí. ¿Cómo administrás la polémica? Sabiendo que eso que vos podías poner potencialmente allí podía generar una repercusión. No, cuando escribís algo, sabés la ulterioridad que puede tener eso que escribís. Ese caso concreto, que lo recuerdo perfectamente, fue digamos no sé cómo llamarle, ironía, metáfora, no sé el nombre que ponerle. No pensé que podía prestarse a una interpretación que implicara como una falta de respeto mía hacia alguien o hacia una situación de indigencia, ¿no? No lo pensé porque no están mis valores, porque yo respeto a todas las personas y por lo tanto pido que me respeten también a mí, ¿no? Exijo, no sé. Entonces, como yo respeto a todas las personas y no hago distingo entre las personas por condición social, económica, intelectual, y respeto a todo el mundo, nunca pensé que alguien podía pensar que yo era capaz de una bajeza. Estabas mofándote de esa Claro, situación. ¿cómo voy a pensar yo que, o sea, sería como agraviante para otra persona decir, no, vos creés que yo puedo burlarme de alguien, no. Bueno, pero fuera de eso, que fue realmente, no lo pensé, ¿cómo encaro las polémicas? Con el mismo criterio que decía antes, dejando de lado las cuestiones personales y no adjudicando intenciones. Yo pocas veces en polémica en la radio perdí el control. Bueno, tú fuiste testigo. Sí. Pocas veces perdí el control. Creo que en Oriental no me pasó nunca, pero en la otra radio sí, con un polemista que estaba ahí, con Tertulio, que entró en situaciones personales.
Entonces, y en la televisión también me pasó. En la televisión también me pasó. Incluso tuvo un episodio que fuera de cámara también. Sí. Sí, no importa con quién y cuándo. Pero a lo que voy es, cuando se entra en la cosa personal, uno a mí me pasa que no sé cómo puedo reaccionar. Porque es algo como lo interior de cada uno, es algo que uno lo tiene, en fin, lo protege. Entonces, si yo me meto, a ver, ¿tú qué harías si alguien se te mete en tu casa a tocar lo que tú querés? No sabe cómo poder reaccionar, es impensable. Bueno, entonces, lo personal hay que tener mucho cuidado, adjudicar intenciones. Vos decís tal cosa por tal o cual. No, un momentito, yo digo tal o cual cosa porque yo lo pienso. ¿Cómo te vas a poner en mi cabeza a decirme por qué yo digo u opino tal cosa? Lo opino porque lo creo, porque lo pienso. Me puedo equivocar, pero no porque estoy guiado por una intención que no es la correcta o que no es sana. Sacando eso, sacando las cuestiones personales, yo creo que uno puede discutir de todos los temas. O sea, discutir no quiere decir ponerse de acuerdo, quiere decir intercambiar con otro frente a un público, en este caso una audiencia, que bueno, después de escuchar sacará su conclusión. Dirá, mira, esto no se me ha ocurrido, lo que dijo fulano, tiene razón, yo no lo había pensado así, pero puede ser, o qué equivocado que está, o se reafirma lo que pensaba, dice, no, ahora estoy más 100% de acuerdo en lo que yo pensaba antes, en fin, ese yo creo que es el límite, y creo que es un aporte, creo que los espacios que ustedes hacían, los que hace todavía Cotelo en la radio, lo que pasa en la televisión, es un aporte, lo que pasa también en Canal 4, que es un programa de Daniel Castro, es un aporte. Yo creo que si uno mira con mente abierta y escucha al otro, siempre puede sacar algo en limpio, siempre puede sacar algo en limpio, porque, en fin, nadie tiene... Sí, agregarle una perspectiva que tal vez no tenía. Por ejemplo, o un punto de vista. Entonces, ¿y cómo llegué a eso? Bueno, yo creo que como una derivación natural de algo que siempre me interesó y que muchas veces sentía que me faltaba información o conocimiento de algunos temas como para poder opinar, digamos, con cierto conocimiento de causa, ¿no? Porque tampoco uno puede opinar de lo que no entiende mucho, ¿no? Entonces, porque hay que tener un poco también de cuidado en eso. De límite, ¿no? Claro, uno no puede opinar de neurocirugía. Claro, pero pasa que estamos llenos de gente física cuántica, no podemos opinar, ¿no? Pero somos el país donde somos 3 millones de directores técnicos, 3 millones de epidemiólogos. Es que había pasado la semana pasada, todos éramos especialistas en lo que había pasado en Chile, después lo que había pasado en Colombia, después sabemos de todo. A ver, el periodista sí tiene la obligación de informarse primero, por supuesto, eso hay que hablar, ¿no? O sea, yo obviamente antes de hablar de un tema tengo que leer, tengo que informar, no puedo leer todo, no puedo saber todo, pero lo más importante sí. Y bueno, yo creo que sí que es un aporte, pero más que nada, repito, el concepto inicial, me parece que son todos desarrollos de algo que es la semilla, que es la curiosidad. Claro. El interesarse por todo, el querer conocer todo y el querer compartirlo. Esta noche a las 7 de la tarde en la Alianza Francesa de Montevideo, en Boulevard Artigas 1271. Es abierto para todo el mundo, ¿eh? El que quiera ir, yo invité a algunos amigos, porque bueno, para que no sientan que no me acordé de nadie, pero digo, claro, a mí no me invitaste. No, ¿cómo no te invité? Están todos invitados. Ya nos habían invitado a nosotros hace varios días. Sí, o sea, están todos invitados, obviamente para mí va a ser un gusto, porque uno mira para atrás y 50 años es un tiempo, ¿no? Yo no sé si voy a tener el libro del centenario, creo que no voy a llegar, pero me gustaría, porque implicaría que pude ser testigo de otro periodo tan rico. La verdad que uno es un privilegiado por muchas razones, ¿no? O sea, por estar en un medio, por conocer gente. La gente, bueno, a ustedes les pasa todos los días acá, ¿no? Historias. Y atrás de las personas, historias. Claro, pero a ustedes les pasa, de repente viene gente que está, yo qué sé. Pero, como todo, no todos deja una impronta. Pero me imagino, yo he conocido gente extraordinaria, y si no era por el periodismo no la podía conocer. Y he aprendido muchísimo, y he hecho amigos también, vínculos que empiezan en el periodismo, en fin, con un informante, con un entrevistado, claro. Después terminan en amistad. Y es un privilegio que uno tiene y tiene que saber administrarlo. Así que, sí, bueno, yo creo que estudiantes de periodismo, jóvenes periodistas, en fin, toda gente que yo creo que le va a interesar el libro, ya que la entrevista era por el libro, yo creo que le va a interesar mucho el libro porque es un pantallazo de 50 años de la historia uruguaya, los distintos momentos del país y del periodismo en ese momento,
forma parte de la introducción de cada capítulo. Quiénes eran los personajes, cómo se hacía periodismo en la dictadura, por ejemplo. Claro. ¿De qué se escribía? Bueno, todo eso está contado en el libro. Nos quedan 200 preguntas Sí, en el tintero. totalmente. Una que me quedó... Ya tenemos otro reportaje que nos está esperando, que es cómo cambió la forma de hacer periodismo en 50 años. Pero queda para otra entrevista, ¿te parece? Pero yo encantadísimo, ¿sí? Esto es mi vida. Gracias, Graciano, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación.